Amigos, el día de hoy tenemos una conversación franca, sincera, honesta con el internacionalista César Niño. Es importante que podamos en este día analizar todo lo que ha sucedido en Colombia luego de este proceso electoral y también de cara a lo que significa un país vecino como Venezuela, que tiene en este momento la gobernanza, la cobertura de Estados Unidos. César, bienvenido. ¿Cómo estás? Te saludamos desde el DMV de Washington, D.C. ¿Cómo te sientes? Bien, Carla, muchas gracias por la invitación y como siempre un placer conversar contigo. Maravilloso, César. Es un tiempo glorioso en el que quiero que me digas cómo amanece el día de hoy Colombia con este proceso electoral y el que viene, cómo se preparan. ¿Están listos para salir del modelo de izquierda? Bueno, Carla, es una pregunta muy interesante. Colombia amanece hoy con efectivamente un panorama electoral un poco más claro sobre las presidenciales que serán ahora en el mes de mayo, en la primera vuelta y la segunda vuelta presidencial en el mes de junio, si llega a haber. Lo que ocurrió ayer fueron unas elecciones de consulta por parte de la centroderecha, por parte del centro y tal vez un partido también o una consulta que quiso perfilar de alguna otra manera también un poco la izquierda. Sin embargo, también es relevante mencionar que se configuró ayer las fuerzas parlamentarias en el Congreso de la República de Colombia, donde al parecer hasta ahora los escrutinios sugieren que tiene una mayoría considerable el pacto histórico, que es el partido del presidente Gustavo Petro, pero también es verdad que le sigue una fuerza importante y es el Centro Democrático, que es el partido político del expresidente Álvaro Uribe Vélez, junto con otros partidos que seguramente le harán un poco más de fuerza y refuerzo en este momento a las fuerzas opositoras del gobierno de Gustavo Petro. Me refiero al Partido Liberal Colombiano, al Partido Conservador Colombiano. Los partidos un poco más tradicionales se ajustan a los partidos de derecha y entonces uno puede hacer una lectura muy interesante y es que si bien el pacto histórico del partido del presidente Gustavo Petro se ha llevado unas buenas curules tanto en Cámara como en Senado, pues la sumatoria total de las otras curules por parte de la centro y centro derecha, pues también son considerables y seguramente esto tendrá que contar la siguiente administración, llegue quien llegue. Hemos llegado al final de la primera parte de la jornada electoral para escoger Congreso de la República, Senado y Cámara de una manera pacífica, dentro de las limitaciones que tiene Colombia en algunas regiones en medio de un conflicto armado básicamente desatado por el control de economías ilícitas que dependen de demandas mundiales. Se perfila también entonces Paloma Valencia, la candidata del uribismo, del Partido Centro Democrático, como la posible representante para la primera vuelta de la derecha partidista. Ok. Perdón, recordemos que en este momento hay unos políticos que se perfilan para la primera vuelta, entre ellos los más sonados y más tal vez famosos en las encuestas son el mismísimo Iván Cepeda, candidato del presidente Gustavo Petro. Tenemos a Abelardo de la Espriella, que representa una derecha no partidista, si lo queremos ver así. Tenemos a un Sergio Fajardo que representa al centro o al espectro político del centro y ahora pues entonces se ha decantado la derecha partidista por Paloma Valencia, quien tiene una aplastante y avasalladora elección en la consulta de ayer del 8 de marzo de Ok. 2026. Ahora, ¿tú crees que entonces si vemos que el partido Pacto Histórico de Gustavo Petro sigue sacando ventaja, entonces sigue el colombiano creyendo que el modelo de izquierda socialista es un modelo con el que se sale adelante, con el que los países pueden gobernar? Te digo esto porque también había salido una encuesta en Venezuela hace pocos días y veíamos cómo, a pesar del poco tiempo que lleva Delcy Rodríguez gobernando, ya puntea en unas encuestas en un 5% de aceptación. Esto es bien importante decirlo porque en Venezuela se ha creído y pensado que nadie quiere el modelo socialista. Y ahora oigo los números que nos presentas de Colombia y por supuesto me quedo impactada. Y digo, cuando estaba en Colombia siempre le decía a la gente, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Lo que ha pasado en Venezuela puede repetirse en Colombia. Y me decían, no, nunca va a ser igual. Entonces, quiere decir que hasta el día de hoy el colombiano piensa
que el mejor modelo es ese, César, Bueno, yo no sé si el colombiano piensa eso, creo que también o la absolutizar mayoría. y Mm, universalizar qué piensa el colombiano es un poco peligroso, pero sí siento que aún hay, o más bien la izquierda representada de pronto en el partido político del presidente Gustavo Petro y de su candidato, porque hay que decirlo de sí, manera clara, pues todavía tienen una fuerza importante en el país. Y esa fuerza importante es interesante notar algo y es que el pacto histórico es el partido del gobierno y eso es importante mencionarlo y aclararlo porque pues allí está toda la maquinaria y está allí toda, por supuesto, toda la fuerza de alguna otra manera o con un gobierno que está haciendo campaña. Eso es sí, importante anotarlo, que incluso eso pues está prohibido por la Procuraduría sí, y claro. por las autoridades electorales, pero también es verdad que el presidente no le ha importado mucho hacer pues campaña política y meterse en política, cosa que pues le ha resultado en costo y beneficio pues bastante beneficioso porque ha respaldado su partido públicamente y ha hecho actos públicos de política y eso también hay que anotarlo y marcarlo como un punto importante en la discusión. Ahora, frente a tu pregunta, si el colombiano es de izquierda o si el colombiano en términos absolutos no se ha dado cuenta de algo, pues yo creo que hay algo interesante que anotar también, ¿sabes, Carla? Y es que por ahora eh, la visión que se tiene del país, por lo menos en términos académicos, podríamos decirlo que aún no se ha medido en las urnas Iván Cepeda con los otros candidatos. Ok, Eh, y eso es importante sugerirlo porque su medición fue en octubre, si bien representa números de mesas totalmente distintas y es una cosa que no se puede comparar en términos electorales, la consulta que él tiene en octubre de 2025, donde es el candidato del petrismo, y lo que pasó ayer, por ejemplo, con Paloma Valencia, si bien son dos tipos de ejercicios diferentes, dos números y aritméticas totalmente distintas, pues es verdad que el candidato Iván Cepeda aún no se mide con los otros candidatos. Pero sí ok, quiero anotarte algo y sugerir una cosa interesante, y es que, por ejemplo, ayer fue derrotado estrepitosamente el Partido Comunes, el partido de las antiguas FARC. ok, Y eso es importante anotarlo porque no sacaron ninguna curul en el Parlamento, en el Congreso colombiano. sí, Entonces uno puede decir, si efectivamente, o sea, es decir, para seguir tu idea, si fuera toda una Colombia absolutamente volcada hacia la izquierda, creo que toda la izquierda hubiera votado por todo el proyecto de izquierda, incluyendo el Partido claro. Comunes. Pero por primera vez, después del acuerdo de paz, por supuesto, pues entonces en esta oportunidad que se miden en elecciones, como todos los demás candidatos, el partido de las FARC queda por fuera de la agenda Sí, electoral y por supuesto de la agenda legislativa. Eso es importante anotarlo y creo que marca un punto de inflexión muy interesante, por lo claro. menos a los 10 años del acuerdo con las FARC. Sí, pero se reconoce que el partido de Petro sigue punteando. Es importante no olvidarnos de lo que está sucediendo, es que cabalga, diría Chávez, cabalga la espada de Bolívar por América Latina, a Claro, pesar de lo que está sucediendo con Trump claro, en por Venezuela. supuesto. Y Y ahí te iba a llevar, que dime. recordemos a un Gustavo Petro rindiéndose ante los pies de Donald Trump cuando vino a Washington, rindiéndose a los señalamientos de Washington precisamente en las instrucciones que podía darle a Gustavo Petro. De ahí en adelante lo hemos visto mucho más calmado, menos violento en el verbo contra Donald Trump. Y esas son las implicaciones que salpican de alguna manera que habrá visto lo que está sucediendo con Venezuela. ¿Tú crees que Donald Trump, cuál sería el objetivo que persigue en este tiempo cuando está detrás de una Venezuela? Dice que también va a entrar a Cuba, ha lanzado esta guerra contra Irán y se ha asociado con Israel. ¿Qué crees que hay detrás de las intenciones de Donald Trump? Esa pregunta me gusta mucho porque la he analizado en varios escenarios académicos, Carla, y yo creo que detrás de la formalización de la política exterior de Donald Trump, ahora con su doctrina Road, como le llaman, y como su derrotero principal, como la seguridad para hacer Estados Unidos grande otra vez, como lo ha sugerido desde campaña, me da la impresión que el presidente Trump no está detrás de ningún proceso democrático. Es decir, la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, el bombardeo y la decapitación del Ayatollah Khomeini en Irán y la iniciativa de hacer lo posible también algo muy similar en Cuba,
no tiene que ver con la persecución democrática, sino con la estabilidad de un sistema político que le sea conveniente, por supuesto, a Washington. Y estamos Claro. hablando de una potencia mundial. Estamos hablando incluso de lo que le promete y lo que le concibe a la administración Trump como su propia seguridad. Entonces, para responder tu pregunta puntual, ¿qué persigue Donald Trump con todo esto? Yo creo que persigue, por supuesto, una suerte de interés particular económico, una suerte de estabilidad y, por supuesto, persigue de alguna otra forma una limpieza, si lo queremos ver así, de lo que le podría estorbar en su proyecto pues nada, de hacer otra vez a América Latina como una suerte de protectorado en términos geopolíticos. Sí. La exclusión, por ejemplo, de China, el desplazamiento de Rusia, y no solamente en América Latina, sino por supuesto en Medio Oriente. Miremos lo que pasa el fin de semana anterior con lo de Irán, miremos Sí, lo que está y pasando por con eso, Ucrania. y precisamente, fíjate, y perdona la interrupción, por eso te decía que Donald Trump de alguna manera está dando cobertura, está en una gobernanza, en un proyecto de gobernabilidad que va a permitir que Venezuela retome su rumbo democrático. ¿Y quién va a quedar como el héroe de una acción como esta? Donald Trump. Eso sin lugar a dudas le otorga un liderazgo mayor que solo el de Estados Unidos, sino entra en un proceso de liderazgo en Latinoamérica. No hay un solo venezolano, por lo menos lo digo desde mi punto de vista bien personal, que no podamos estar agradecidos con esta acción de Donald Trump, porque no solamente se trata de la extracción de Nicolás Ajá. Maduro, sino se trata de que cae en la cabeza de un cartel de narcotráfico. Yo sé que en el tema de narcotráfico pudiéramos pasar horas hablando, pero sí es importante entender qué fue de verdad lo que hizo Trump, ¿no? Es verdad, es verdad. Y también es cierto que la propuesta de Donald Trump tiene que ver con la construcción tal vez de zonas de influencia. Y eso es importante anotarlo. No estamos Exacto. hablando de cualquier estado, sino estamos hablando de Estados Unidos en términos de potencia. Lo mismo también será o querrá hacer Moscú y lo mismo querrá también hacer Beijing. La capacidad de ellos dos efectivamente es muy diferente a la capacidad estadounidense en la elaboración de este tipo de arquitecturas de seguridad y de vectores de la política exterior. Por eso es que, por ejemplo, este fin de semana ocurre esta cumbre con los líderes latinoamericanos, con algunos. Hay Sí. solamente tres grandes excepciones. México, por supuesto, Colombia, lastimosamente, y claramente Brasil también quedan excluidos de la invitación que hace la administración Trump para perfilar una seguridad hemisférica en contra del narcotráfico. Y eso es supremamente diciente y sugiere muchos elementos, Carla, precisamente porque seguramente habrá como una suerte de realineación estratégica con los intereses de Washington y también, por supuesto, será una suerte como de elaboración de una discusión no tanto multilateral, pero sí por lo menos unilateral en términos estadounidenses sobre lo que se va a entender por lucha contra el narcotráfico en América Latina. Claro que viene un nuevo panorama. Creo que de alguna manera Donald Trump está reorganizando el sistema de geopolítica. Fíjate que le dice a Venezuela, te prohíbo, rechazo, no quiero que hagas negocios con Rusia, con China y con Irán. El petróleo no se lo van a vender más a ellos. Así Todas es, las negociaciones petroleras las vamos a controlar por así Washington. es. Esto tiene un control. Y si bien pareciera ser un poco intenso, porque recordemos que Venezuela no solamente tiene petróleo, Venezuela también tiene oro. Y con el tema del oro, pues ya hemos El visto arco cómo minero, por supuesto. a el arco minero y cómo vimos que el ministro de Interior de Estados Unidos ya llegó, se sentó y se firmó un acuerdo muy importante en materia de oro que va a beneficiar a Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos tiene el mando, sí, tiene el control. Venezuela tiene la riqueza. Hay una alianza estratégica. ¿Tú crees que Venezuela vaya a un proceso electoral este año? Pues eso es lo que quisiéramos todos y seguramente con más veras ustedes, ¿no? Los venezolanos. Y creo que por la salud democrática del continente y por la salud democrática de pues de nuestras naciones, pues quisiera que fuera así. Pero yo no lo veo tan claro. Yo no veo, precisamente por lo que te decía en la respuesta anterior, y es que no creo que el interés principal de Estados Unidos sea la transición democrática, sino sea la estabilidad de un régimen no importa cuál sea, con tal de que efectivamente funcione para los intereses de Washington. Entonces, yo no sé si lo que quede de este año, desde marzo hasta diciembre, no veo muy claro todavía un llamado a elecciones. No veo muy claro todavía precisamente porque el madurato aún sostiene al régimen. Y no Sí, veo todavía un claro eso precisamente porque lo que está hoy al mando de Venezuela en términos técnicos, me refiero a Delcy Rodríguez y a su cúpula, pues sí. aún le sirven y le funcionan a la idea de Donald Trump de la estabilidad.
Luego, un proceso de transición democrática en este momento sugeriría de pronto algún tipo de violencia y Sí. sugeriría algún tipo de incertidumbre y creo que Washington no se quiere dar ese lujo por ahora. Sí, exacto. Y además te aporto ya para concluir, César, que es importante decirle a la audiencia que esto no quiere decir que el proceso electoral no se vaya a llevar a cabo nunca. De acuerdo. Sabemos que hay una líder, una premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, presionando para que esto se ejecute, pero en tiempos de política y de movimientos como estos, hay que tener la paciencia necesaria para entender todas las jugadas que convienen. Tal vez no son las que se quiere, pero sí son las que se convienen. Así que, por supuesto, vamos a estar muy atentos siempre a lo que sucede, no solamente en Colombia, en Venezuela, en Latinoamérica y cómo se mueven las fichas entre Washington y todos aquellos países que están esperando precisamente qué va a hacer Donald Trump cada día. César, gracias por acompañarnos. A Este ti, tiempo Carla, siempre es valioso para que podamos conversar. En cualquier otro momentico volvemos a hacer un por nuevo supuesto. contacto. Muchísimas gracias por la invitación y un placer siempre conversar contigo. Gracias. Sin duda alguna, llama la atención que el proceso de elecciones en Colombia siga teniendo al pacto histórico como el primer partido en el cual confían algunos colombianos. Sigue siendo impresionante que en Colombia pueda gobernar un modelo de izquierda por más años y dentro del Congreso colombiano. Recuerda suscribirte a este canal, recuerda darle clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cada vez que haya un nuevo contenido disponible para ti.